Buenas, buenas. Hola Lu, ¿cómo estás? Hola, Vale, ¿qué tal? Que estoy muy contenta de estar Sí, acá, de verdad. gracias por aceptar la invitación y yo también muy contenta. Recién le decía a Lu, pero aprovecho para decirlo por acá. Con Lu vamos a empezar esta segunda temporada, ella va a ser mi primera invitada, así que estoy como muy ilusionada de retomarlo y de arrancar con este tema en particular, que vamos a hablar de perfeccionismo y de autenticidad, como un camino alternativo. La idea de desbloquear proyectos y pasar a la acción, el tema de los pensamientos, ¿no? Cuando una no se siente suficiente. Entonces queremos darle como una vuelta a este tema. Ujú. Antes de arrancar, ¿quieres presentarte, Lourdes, y contar un poco para quienes no te conocen? Dale. Bueno, me encanta presentarme de vez en cuando, porque siempre salen cosas nuevas. Mm. Em, Mi nombre es Lourdes, soy de Argentina, vivo en Madrid hace 4 años, estudié psicología en mi país. Y justo después de graduarme, llegué a España a hacer un máster en la terapia de aceptación y compromiso, mindfulness, y a su vez empecé el instructorado de yoga, ¿no? Como siempre mi proceso personal va muy unido a mi profesión, y es algo de eso es lo que me trae un poco hasta acá y hasta hablar de este tema, ¿no? Ujú. Como un poco lo que hago hoy, tanto en mi consulta con mis pacientes, en los retiros, en los talleres que doy, es bastante producto de mi proceso personal. Y esto no me lo enseñaron en la carrera de psicología. Em, Podría decir que soy muy curiosa también, lo que también me ayudó mucho a que esto se dé así. Y soy de la Patagonia, en Argentina. No sé, Vale, si vos sabes esto, porque nos conocimos en Córdoba, también viví mucho tiempo ahí, pero es algo que me marcó muchísimo porque realmente en mi proceso personal y en la profesión creo muy importante el contacto con la naturaleza, ¿no? Mm. Y un poco una mudanza que estoy enfrentando ahora, que me voy a mudar de Madrid, va un poco unido a eso también. Si bien me voy a mudar a Múnich, Alemania, por mi pareja, él está allí, pero me llama muchísimo ya encontrar como más ese contacto con la quietud, con una ciudad más pequeña, con la naturaleza. Y Mm. hoy podría decirte que soy un poco eso. El año que viene, no sé, No sé, va pero transformándose, sí, ¿no? sí, me nace un poco contar eso de mí. Muy bueno. Gracias, me encantó, me encantó. ¿Quieres que empecemos entendiendo un poco a qué nos referimos con perfeccionismo? Sí, sí. Bueno, perfeccionismo podríamos decir que desde la psicología es un rasgo de la personalidad, ¿no? Ujú. Podríamos definirlo así. Em, a mí me gusta pensar, bueno, ¿por qué se caracteriza este rasgo? ¿De qué está hecho? ¿Qué pasa en la vida de cada uno o de cada una cuando nos definimos como perfeccionistas? Cuando este rasgo de nuestra personalidad aparece en nuestro lenguaje, como a qué nos acerca o quizás de qué nos está alejando, ¿no? Me gusta pensarlo así, desde qué está hecho. ¿Se te ocurren como ejemplos que nos dan como señales de que, bueno, alguien está como lidiando con el perfeccionismo? Como algunos ejemplos que nos puedan dar pistas a ver si alguna de nosotras puede encontrarse Sí. también en contacto con el perfeccionismo. Ahí, sí. Ejemplos, podría decirte que desde fuera podemos ver una persona que quizás procrastina Ujú. tareas que quiere hacer, que se encuentra dando, bueno, razones desde, bueno, es que como todavía no tengo esta formación, prefiero terminar para después hacerlo, Me o suena. te suena, a mí también. Ujú. Quizás desde fuera también podemos encontrarnos con personas que se quedan en ciertos lugares
porque ya es algo habitual para ellas, ¿no? Porque es que al perfeccionismo le da mucho miedo lo nuevo. O sea, Mm, es ahí donde el miedo real de equivocarnos se hace como ujú, real en la experiencia. También llevándolo dentro de cómo yo lo veo en consulta, sería, bueno, esa conducta de procrastinar, de buscar razones para no hacer ciertas cosas, y ujú, generalmente se da en contextos donde hay novedad, ¿no? Cuando queremos hacer cosas nuevas, cosas que aún no hemos hecho o que no estuvimos acostumbradas nunca a hacer ujú. en nuestra vida. Te escucho y pienso que es como, o lo asocio yo, ¿no? Como que me es Mm. fácil también pensarlo como un regulador de la emoción o del Ujú, malestar, ¿no? ujú. Que terminamos como, una diría y lo pondría bajo el paraguas del perfeccionismo, ¿no? Como esto de, bueno, cuando aparece el miedo o los nervios o la ansiedad, ¿no? Como ante lo novedoso o ante lo que, bueno, quizá no me siento tan hábil y bueno, ya podríamos discutir sobre, ¿no? Bueno, qué es sentirse hábil o no, pero, y como que uno tiende entonces un poco a quizás tomar distancia de eso, bloquear esa Ujú. acción o esa actividad, o interrumpir esa tarea, o procrastinarla, ¿no? Como un Total, regulador total. también, ¿no? Para calmar Regulador el malestar al final. para conectar con esa Mm, emoción. Totalmente. Y por eso creo que el otro día hablaba en un episodio de mi podcast esto justamente, que si rascamos un poco esa etiqueta que nos ponemos de perfeccionistas, ujú, ¿qué nos encontramos ahí detrás? ¿No? Como generalmente nos podemos encontrar pensamientos de es que no soy capaz, mm, eh, o no me siento suficiente para hacer esto. Y con ello acompañado de miedo, ¿no? Tanto físico, se puede ver en las sesiones, eh, como la mente se dispara, ¿no? A dar un montón de razones para no dar ciertos pasos. Y es tal cual lo que vos decís, es como ese regulador mm, de emoción que a corto plazo funciona muy bien, es muy efectivo, pero a ujú, largo plazo nos encontramos con una vida que no nos gusta, que se ve más gris, ¿no? mm. O más, bueno, más rígida, ¿no? Bien, porque eso se toca un poco con esto, justo que te iba a preguntar, ¿no? Como, bueno, ¿qué impactos tiene, ¿no? Como el Ujú, perfeccionismo en una, como qué costo, que a veces puede ser más difícil o, bueno, o una tiende a decir que, bueno, una vez que resuelva lo que sea que tenga que resolver dentro mío, voy a poder llegar o alcanzar eso que me propuse o esa meta, ¿no? Entonces, como que, bueno, una tiende como a ir pateando un poco los años de vida o las metas o los sí, anhelos sí. porque bueno, ¿no? Como que siempre nos queda pendiente de terminar de darle una vuelta a esa habilidad, a ese recurso, a ese set de capacidades o lo que sea, O ese título, antes esa de, formación, total, sí, total. de hecho recién justo vi en una de tus historias que compartiste hoy de alguien que decía como, bueno, algo que el costo del Ujú, perfeccionismo fue lo de no emprender, ¿no? Como en cada una, ¿no? Y esto aparece también mucho en consulta. Siento que total. está, esto te quería preguntar si vos notabas como, si se está hablando más de esto, siento que en nuestra generación es como por lo menos un término, o quizás yo porque vivo en un micromundo, eso también, Ujú. pero El esto algoritmo como, está claro, totalmente claro, es el entrenado. algoritmo, es mi Ujú, entorno, somos o más ujú, psicólogas o gente que está ujú. elaborando su desarrollo personal o qué sé yo. Pero bueno, esto del perfeccionismo, como que somos como más conscientes de eso, o crees que, bueno, que no, que nada, es una hipótesis mía, que en tu experiencia No, eso no es así, como que te cruzas con mucha gente y quizás eso no lo tiene en su vocabulario. yo creo que en mi experiencia, ¿no? Es verdad que tuve que derribar mucho en mi perfeccionismo. O sea, yo siempre digo que soy una perfeccionista en recuperación constante, Ujú, pero en consulta me encuentro con que el perfeccionismo es suficiente para no hacer las cosas, ¿no? mm. Como ni siquiera es algo que se cuestiona. Es No, como total. hasta una etiqueta Tiene que buena se ve muy prensa. valorada, tiene Mm, buena prensa. mm, Y ese es el trabajo en consulta, como, bueno, veamos qué hay ahí, porque si de verdad crees que esto es un rasgo de personalidad en la cual te sentís orgullosa, mm, veamos qué costes está teniendo.
Pero es verdad que se Mm. está empezando a hablar más por fuera del consultorio, al menos es verdad que sí, mi algoritmo también me cuenta que se está hablando más. Hay un término que a mí me encanta, que es de Brené Brown, Ujú, que ella en su libro Atlas del Corazón hace una diferenciación que a mí fue como, ¡fua! O sea, me explotó la cabeza y me dio mucho alivio. Ella habla de la exigencia versus la excelencia, ¿no? mm, Como la exigencia responde mucho más a este perfeccionismo y siempre son preguntas que nos hacemos desde el afuera, ¿no? Como, ¿esto va a estar bien para mi entorno? Si mm, hago esto, ¿va a gustar? Y la excelencia va más desde el lado de, bueno, desde un camino más interno, ¿no? mm, Como, esto es algo que tiene sentido para mí hacer y no me comparo con el afuera, sino con versiones mías pasadas, ¿no? Como ver en el propio proceso como aquellas cosas que sí están sucediendo, que mm, hay una excelencia de tu persona en el proceso, en el camino. Y, y ahí me gustó, porque no, yo no me estaba llevando muy bien con el tema de que me digan que no tenía que ser perfeccionista, ¿no? Porque ahí yo sentía que era un mm. poco dejar las cosas a medio hacer o hacerlas Claro. mal. Entonces, bueno, si yo busco esa excelencia, todo el tiempo las puedo hacer mejor, pero en relación a la persona que Mm, fui antes. Y eso me dio mm. alivio. Pienso también, y creo esto, ¿no? Como, bueno, ¿qué pasa cuando alguien me dice, que es lo que se puede escuchar un poco ahora, ¿no? Lo del perfeccionismo, como, bueno, lo leía como algunas cosas que podés hacer para no ser perfeccionista, o para Ujú. trabajar sobre tu perfeccionismo, y era como, bueno, si sos de tender la cama no la tiendas, o hace algo y déjalo con un error y subilo a Instagram, o entrega un examen, o bueno, como esto. Y yo decía, como que sí puede servir, pero si yo no tengo tan claro el para qué voy a exponerme, digamos, también como ese malestar, Ujú. ¿no? Que le puede generar a alguien que está como, bueno, permanentemente en búsqueda de aliviar un poco, ¿no? El no encajar o el hacerlo mal o la vergüenza que controla, ¿no? Como muchas de las cosas que hacemos, sobre todo para quienes lidian un poco más con el perfeccionismo. Esto es una hipótesis, puede después cada caso ver. No, pero total. Y entonces yo digo como, bueno, me voy dando cuenta, o leo a veces como muchos tips que están dando vueltas, que seguro que sirven muchos de ellos, pero que bueno, que en una, después es, si estoy en un entorno en el que refuerza mucho el perfeccionismo, porque tengo padres que son así, o tengo una familia, ¿no? Como que uno sabe un poco también en qué entorno. Esto que vos dijiste, a mí alguien me puede decir que yo no soy perfeccionista, pero lo primero, mi primera respuesta impulsiva es, pero ¿por qué? O sea, ¿qué me estás pidiendo? ¿No? Como que, si me ha ido muy bien aparte haciéndolo, ¿no? Como que Ujú. pienso en eso. Entonces, como, bueno, ¿no? Como dar como un paso más para explorar quizás, bueno, primero el costo del perfeccionismo, Mm. que hay mucho, porque en realidad tiene muchos beneficios en el mundo en el que nos Total. movemos, ¿no? Mm. Y Y si se sobre, usa a nuestro favor, está mm, bien, ¿no? claro, total. Ujú. Como, bueno, que eso es útil, ¿no? Siento yo Mm. también y que no, como, bueno, o esto que, bueno, a mí me sirve más pensarlo en mis versiones anteriores, ¿no? Y perseguir un poco la excelencia, bueno, y quizás Ujú. eso para mí me va ayudando, ¿no? Como encaminando esto de como, bueno, ¿no? La utilidad de las palabras y el aquello Sí, que hacemos en función un poco de qué, ¿no? Y qué entornos en los que nos movemos van a reforzar más, y probablemente no voy a pedir en un entorno en el que están todos, vamos a decir, como con un perfeccionismo más explícito o con más sí, conductas de perfeccionista, y quizá lo puedo probar como en otras, ¿no? Como en otras áreas, siento yo. Como dijiste ujú. vos, como bueno, en este entorno me es más fácil probar, ¿no? O Total, conectar. total. Lu, algo que vos me contaste, porque para mí era también como novedoso esto de lo alternativo al perfeccionismo, era Ujú. como, bueno, pensar la autenticidad, ¿no? De cada una, Sí, ¿no? Que creo que sí, se toca un poco con esto de, bueno, el camino de cada una para lidiar con el total. perfeccionismo, bueno, ¿cuál sería? ¿No? Y la autenticidad puede ser una. ¿Nos querés contar más de eso? Sí, total. Y creo que me toca mucho y también lo veo mucho en mis consultantes porque no sé, vale a vos qué te pasó, ¿no? Pero es verdad que este perfeccionismo, no sé si lo tenemos más personas que, o sea, que venimos más de carreras como más tradicionales, porque no lo veo tanto en otro tipo
deformaciones o... mm, pero en mi caso, al menos dentro de la psicología, hay como mucha rigidez, ¿no? Que mm, creo que viene muy de la mano del perfeccionismo, ¿no? Como esta búsqueda por ser algo o alguien dentro de la carrera de psicología, puede ser medicina, ingeniería, dentro de las carreras artísticas también. Pero siempre eso responde a un afuera que mm, tiene nada que ver con lo que es auténtico para mí, con mm, lo que es coherente para mí, con lo que tuvo sentido para mí en mi propio proceso. Entonces creo que el perfeccionismo, una vez más, siempre se pone en la vida para buscar una respuesta en el afuera, para buscar una aprobación en el afuera, a resolver algún problema en el exterior y no tanto en el interior. Y es cuando ahí hacemos cosas que porque están aprobadamente bien socialmente, lo dije mal, pero eso, ujú, ujú, las hacemos, ¿no? ujú, Y es ahí cuando, al menos lo que yo veo o mi experiencia me dijo, dejé de hacer cosas que tenían mucho más sentido para mí hacer dentro de mi emprendimiento, hablando de emprendimiento, ujú, eh, que lo que una psicóloga tendría que estar haciendo mm. dentro del ámbito de la terapia de aceptación y compromiso. Nosotras que hicimos hasta el mismo máster, ¿no? Que hay bastante rigidez también dentro del mundo de la psicología y el cómo se tienen que hacer las cosas. Ujú, Y eso para mí no es auténtico, mm, no es nada auténtico como solamente hacer las cosas que me dicen que tengo que hacer, ¿no? Porque borran partes mías que están ahí muy presentes dentro de mi trabajo, que es la creatividad, es el mm, movimiento físico del cuerpo, es mi relación con la alimentación y enseñar eso desde una mirada mucho más amable, compasiva. Y ahí fue cuando yo me tuve que, bueno, la lectura de libros, ¿no? Ahí fue cuando la poesía, ¿no? Se me vienen un montón de cosas que conforman mi yo, ujú, si queremos traer a conceptos de la psicología, pero ujú, que dentro de ciertos ámbitos no podía mostrar, mm, porque no estaba como bien visto dentro de ese ámbito. Y mi etiqueta era, no, es que esto no está bien, no es perfecto, ¿no? Frente a cada cosa ujú. que querías. Me interesa un montón esto que decís porque, evidentemente, porque vos venís de la psicología, entonces lo Ujú, haces mucho más consciente, pero esto como de una de crear como también su propio ambiente y que ese ambiente ujú, moldea lo que podríamos decir el self o el yo, ¿no? Y como que ujú, pienso una Lupe de hace unos años, probablemente tenía un ambiente, ¿sí? O claves, o consumía determinadas cosas, o se movía en un entorno, bueno, y que eso fue cambiando. Evidentemente, uno lo puede hacer más consciente, sobre todo quien, volviendo a esto del perfeccionismo, ¿no? Como cómo nos podría ayudar. Y claro, si yo a su vez me muevo en contextos en los que como decíamos recién, quizás está como muy bien visto o está muy reforzado eso, o al revés, o no está reforzado el perfeccionismo, pero sí se juzga, ¿sí? O se es más duro con quienes toman ujú, caminos alternativos, con quienes cometen errores, con quienes no rinden de alguna sí. manera, bueno, ¿no? Y entonces digo, como el camino de una, y yo lo noto en mí misma también, ¿no? Ujú, Como cuando vas modificando un poco el ambiente en el que te moves, ujú, hay cosas que no las haces de una manera o suceden arbitrariamente y ujú, hay otras que las haces, ¿no? Como más conscientes, ¿no? Esto de, bueno, qué libros voy a leer o si voy a leer poesía o si voy a ir a determinados eventos o si voy a hacer determinado curso o me voy a rodear de este tipo de personas o con este tipo de eh, afinidades, ¿no? Como que bueno, y eso va moldeando también lo que nosotras vamos entendiendo de nuestra autenticidad, ¿no? total. Y ahí es súper interesante lo que decís, ¿no? Porque claro, si yo me muevo solamente en un ámbito en la vida y escucho Ujú, solamente una manera de hacer las cosas, me voy ujú, a quedar con esa manera. ujú, Y creo que ahí, trayendo un poco lo del principio, creo que mi curiosidad también me ayudó a que ujú, eso no sea suficiente para mí, ¿no? ujú, Como
me tuve que ir al mundo del yoga, la meditación, el teatro, la poesía, pintura, como que... Y ahí fue todo el tiempo. Claro, cuando yo empecé, y ahora que me lo traes, me encanta, ¿no? Porque lo integro un poco más. Mm, Al principio, yo estaba muy pegada a este ámbito académico de la ujú, psicología y me enfrenté mucho con mi perfeccionismo cuando tuve que ir a hacer clases de teatro, clases de ujú, pintura, de baile. Ahí fue como, ¡ah! Ahí empezó a aparecer mm, este miedo, estas ganas de no querer ir más porque no me salían bien las cosas. Era la mm, primera vez que lo hacía, ¿no? claro. Pero gracias a persistir ahí, Mm, porque mi curiosidad como que fue mucho más fuerte, pude ver otras formas de hacer las cosas y eso conforman un poco lo que soy hoy. Pero es muy difícil encontrar otras maneras de hacer las cosas si nos quedamos ahí solamente, ujú. ¿no? Yo pienso, de hecho, bueno, o sea, si lo pensamos con pasos de baile, en los que, bueno, nos movemos bastante bien, podemos como siempre ir perfeccionando el baile del tango, pero bueno, Sí, ¿no? Como que empezar a bailar otro baile requiere también de, bueno, de hacerle un lugar un poco a la incomodidad, al malestar, a la vergüenza, a lo que sea que quieras a la decirle. mente diciéndote no vuelvas más acá, No vuelvas. porque la primera clase es Claro. lo peor y te enfrenta con no lo vas a hacer bien nunca, ¿no? Porque lo hiciste muy mal. Y Ujú, ahí es cuando nos podemos ir mucho más de fondo y encontrarnos con eso, es que no sos suficiente para esto. ujú. Y ahí nos podemos quedar. Creo que esto se toca con, o lo que me encantaría preguntarte, digamos, en esa línea, es como qué claves o qué movimientos uno puede hacer, por no decir estrategias, mm, desde tu visión, ¿no? O desde la terapia de aceptación y compromiso, que pueden como colaborar quizás de alguna manera a flexibilizar ese patrón más perfeccionista Sí. y, y quizás como, bueno, cultivar o ir un poco en búsqueda de, bueno, o Ujú. de la autenticidad o de un camino un poco más amplio, no tan limitado. ¿Qué Sí. dirías? Lo primero que se me viene es, bueno, explorar qué costes está teniendo, ¿no? Porque si nosotras no vemos los costes, no queremos ni Ujú, movernos de ahí, ¿no? Que claro. eso sea lo que se ponga por encima de todo, ¿no? Que no te estás permitiendo en tu vida a Ujú, coste de tu perfeccionismo. Y teniendo eso al frente tuyo, ¿no? Como bien presente, invitarte a hacer cosas muy pequeñas al principio, nuevas, como, bueno, está bien que todavía no puedas hacer esto que es emprender, por ejemplo, que ayer me lo ponían mucho. ujú, Está bien que todavía no puedas emprender, pero ¿cuál sería el primer paso que sí estés dispuesta a hacer en presencia de tu perfeccionismo, de tu ujú, mente, diciéndote que eso no está bien, que podrías hacerlo mejor y aún así dejarlo y ujú, hacerlo así, ¿no? Y empezar a enfrentarte un poco con esa mente que va a estar constantemente toda tu vida ujú, y aprender a mirarla y dejarla estar, ¿no? Como recordarle el por qué estás haciendo esto y que la experiencia te cuente, ¿no? Si de verdad es que esto es terriblemente malo o que tampoco está no está como quisieras, ujú, pero ujú, puedes seguir estando ahí, ¿no? Como yo creo que no es cómodo encontrarse con el perfeccionismo. Y mm, es un poco habitar esa incomodidad, pero siempre con ese sentido que tiene para vos, que es, bueno, ese coste que hoy estás pagando, mm, que termina siendo más incómodo que, que, que hacerle caso a tu perfeccionismo, mm. ¿no? Coincido. Siento que a veces, ¿no? Esto de ser gobernada por el perfeccionismo, una nota también, ¿no? Como la incomodidad. Porque Ujú. sentarte a hacer las cosas bien también es sentarte con, digo, pienso en alguien que abre su compu para hacer su tesis, ¿no? Escribir como su tesis, ¿no? Y entonces pienso Ujú. como alguien que está lidiando, ¿no? Como con un patrón un poco más perfeccionista, es Sí. evidentemente incómodo estar escuchando esa voz que te está diciendo,
lo estás haciendo mal tremendamente o no sos incómodo. suficientemente capaz o no. Ujú. Entonces, coincido en esto, siento que es incómodo, digamos, hacer un movimiento a contramano un poco y también se puede sentir incómodo el otro y creo, ¿no? Como que al final los costos va a haber en las dos, en algún Sí, punto, ¿no? Como que tanto si te dejas guiar por el perfeccionismo como si una se deja guiar por el valor de curiosear o expandirse en el ámbito laboral o profesional o económico o lo que sea, ¿no? Como, total. entonces, como bueno, nada, la incomodidad. Va a estar. Y es una constante, ¿no? Como también tengo muchas pacientes que están como en esto de querer emprender y es bueno, es el principio, ¿no? Como, bueno, yo sé que es el primer año incómodo y ya la mitad de este camino que va a ser en 2 años no va a ser más incómodo. Y yo digo, no, No, es va a ser una incómodo igual. constante. O sea, hacete amiga de esa incomodidad porque esto, y es todo el tiempo. O sea, cuando vos pensaste que estabas cómoda, querés escalar, querés hacer otra propuesta y es jugar. Es lo mismo, ¿no? Es como hacerse amigo de eso porque es una constante y no hay ningún lugar donde llegar al No, final. no, o sea, no es que una No, llega y dice, ¿no? bueno, ok, ya está, puedo decir que hoy me levanté sin esa voz que me dice que lo voy a hacer fatal o mal o que no soy capaz. En realidad, creo que lo que una cambia es que mira, ¿no? Como la vida que ha ido construyendo y dice, wow, aún en presencia, ¿no? De esa voz que es muy dolorosa o muy limitante, llegué a donde, o estoy en los lugares donde quiero estar, o estoy cultivando los vínculos que quiero cultivar, o me estoy mostrando como me quisiera mostrar, ¿no? Total. O sea, creo que hay que hablar un poco de que eso no se va a ir nunca, ¿no? Como, y también hablar que no buscamos como poner en blanco nada en la meditación, o sea, es como queremos Mm, ver esa voz, ese mm, mismo color de esa mm, voz, ¿no? Ese mismo tono que está constantemente de diferentes formas pero invitándonos a lo mismo, que es cuidarnos, ¿no? La podemos ver de esa manera, como, bueno, me está avisando que esto es nuevo, que es mm. importante, y aún así Sí, puedo claro. seguir. Y que seguro parece esto que decís que es importante, ¿no? Como que bueno, puede que a veces aparece en los lugares donde hay un poco más Mm, de en riesgo algo que me parece importante, ¿no? No sé, total. pienso, el perfeccionismo no sé si aparece, probablemente aparece en muchísimas áreas y si es un patrón muy entrenado, seguro que aparecen muchas, Ujú. pero quizás no nos aparece si yo me estoy cocinando algo sola para mí, una ensalada, pienso. Pero Total. quizás sí aparece cuando estoy a punto de dar una presentación en mi trabajo, ¿no? Bueno, como escuchar quizá donde parece también nos puede dar como una señal, ¿no? De qué cosas son importantes y que probablemente el perfeccionismo nos quiere proteger, pero bueno, puede que ahí podemos hacer muchos movimientos para acercarnos a lo que para Nuestra nosotras versión importa, más claro. auténtica, lo que nos importa, totalmente. Ay, me quedo con otras preguntas porque se me vienen Sí. ocurriendo, pues yo pienso, bueno, como dónde veo que en qué áreas aparecen un poco más. Pero bueno, nos estamos también ya para ir cerrando. Y me interesa porque Esto sacaste da un para poco, largo, así que sí, así que seguro que vamos a hacer sí, otro, pero ya bueno, también hacemos segunda tocaste temporada. lo de mindfulness, que alguna vez te dije que quería que Ujú. habláramos de eso. Sí. Pero nombraste algo de emprendimiento, entonces quiero que cuentes Ujú. también un poco en qué andas y dónde te pueden encontrar para conversar con vos y buscar y tomar contacto. Bueno, ¿en qué andan? Muchas cosas, pero pueden encontrarme en Instagram, que es Lourdes Peláez, guión bajo, o en mi web, que es mi nombre también, lourdespelaez.com. Em, lo único que sí tengo así lanzado que me hace mucha ilusión es que en octubre, el Ujú. 25, 26 y 27 de octubre de este año, tengo el próximo retiro que Ajá, hago aquí cerca hermoso. de a 1 hora y media de Madrid, Ujú. que uno, bueno, la psicología, el yoga, la meditación y es para mujeres que quieran calma en su alma, Mm, así le qué llamé. lindo. Em,
y ahí pueden, eso es en lo que ando visiblemente por ahora, que si Ujú. quieren unirse todavía hay plazas Ajá, y, me y encantó. poco más. Ahora próximo a mudarme, entonces como muy enfocada en eso, dándome Ujú, el tiempo, el espacio para integrar este movimiento que es importante y quiero hacerlo lo más en calma posible. ujú. Así que un poco también en eso ando. Bien, Que- se nota que has entrenado, ¿no? Que venís del mundo de la psicología, entonces que ya Sí, sos de más las hábil mudanzas. en afrontar cambios, ¿no? Y de las Sí, mudanzas, total, evidentemente. total. Es como de verdad necesito y ya en unos días cierro el consultorio virtual, al menos por 10 días, y después vuelvo a Mm, retomar la agenda, porque si ujú. no estoy bien yo, bueno, vos lo sabes, Sí, no podemos. total. Sí, lidiar, ¿no? Con el dolor de alguien que confía en Total. nosotros. Lu, ¿y algo más que quisieras decir antes de despedirnos? Que me encantó Ay, estar acá, sí. me encanta que estemos conectando Sí. desde este lugar, eh, Ujú, con nuestras charlas sobre emprendimiento, ujú. así que nada, muy feliz de volver a conectar, Gracias. de estar Gracias, acá. Lu. Y gracias por haber aceptado venir. Nos vemos en otro, seguro. Nos vemos en otro, me Ujú. encantó. Bueno, vale, te mando un abrazo grande. Adiós.